Veréis, este cuento es un poco distinto. Hace unos días, mi hija se topó con un dibujo que le gustó mucho. Me lo envió y he de reconocer que también lo encontré hermoso, tanto en la estética como en el mensaje que expresaba. Mi hija me retó a que encontrara un cuento apropiado para los relatos del guardián del NUM, y acepté el desafío. Tras consultarlo con dicho guardián, este me fue llevando hacia el tiempo y lugar, en el que se produjo la imagen del dibujo que ahora mismo tenéis en la portada de este cuento. Y resultó que el guardián del NUM puso cerca de mí a personas que casualmente habían estado en aquel momento de la historia en aquel lugar. No conocieron al anciano del dibujo, pero sí conocieron su historia. Sin pretenderlo, pero con el reto que he mencionado rondándome en mi cabeza, me topé en la cantina de un cuartel con un viejo amigo. Era un suboficial español, veterano en misiones internacionales y con el síndrome del sargento viejo, ya que había perdido a algún subordinado por el camino. Nos conocíamos de hacía muchos años, y como él y yo nunca habíamos coincidido en aquellas circunstancias, se atrevía a contarme sus batallitas. Y mientras compartíamos un buen café matutino, me contó para mi sorpresa la siguiente historia. Relatos del guardián del NUM. Cuentos, leyendas y profecías para entender la vida. La oración del árbol. Todo esto sucedió en Bosnia y Herzegovina, antigua Yugoslavia, en julio del año 1995, en la región de Srebrenica, durante la guerra de Bosnia. Aquella fecha no me pasó desapercibida, pues ese mismo verano de aquel año, en la orilla opuesta de aquel mar Adriático, fue cuando conocí a mi mujer. Empezaba bien la historia y solo con este dato consiguió engancharme. Y mi amigo, el veterano, seguía contándome lo sucedido en aquel lugar. Y es que, un bosniaco le contó esta historia durante una patrulla de reconocimiento. Desde 1991, las federaciones socialistas satélites de la antigua Unión Soviética se estaban desintegrando, o independizándose con fuertes sentimientos nacionalistas. Yugoslavia era una olla a presión. Aspiraciones políticas, económicas, étnicas y religiosas, hacían que los señores de la guerra se lucraran con el poder y toda aquella miseria en la zona más pobre de Europa, y esto solo hacía salir a la luz lo peor de lo peor. Contrabandistas de armas de la antigua URSS, grupos terroristas, crimen organizado, etc. Y también, como siempre, una inmensa mayoría de civiles inocentes que solo querían vivir en paz y tener que comer. En Bosnia había serbios, albaneses, croatas y bosnios. Pero entre ellos, además se diferenciaban por ser ortodoxos, católicos o musulmanes, herederos del antiguo Imperio Otomano en el este de Europa. Pero la realidad social era que la mayoría de la población era atea o agnóstica. Daba igual su fe porque por culpa de aquellas guerras habían perdido la esperanza. Todos eran casi igual de pobres. La religión, sea la que sea, quedaba relegada a las personas mayores. Los jóvenes y modernos ciudadanos de estas regiones balcánicas ponían todas sus esperanzas en la política, cuando no lo hacían en la fuerza y engrosaban los distintos ejércitos o grupos paramilitares. La política es la solución, decían algunos. No es la política. Las armas son la solución para expulsar a los extraños de nuestro territorio, decían otros. Pues te voy a contar la historia de un hombre anciano, me decía mi amigo, que habiendo perdido todo y estando condenado a muerte, encontró la solución. No se dejó arrebatar lo único que le quedaba: su fe en Dios.
Y esto movió a aquellos jóvenes ateos e inmersos en ideales políticos, a querer aprender a rezar para cambiar las cosas. Empezando cada uno por su propio corazón. Esto que voy a contar ocurrió en el campo de concentración de Srebrenica, en el que vivía un prisionero. Era un anciano musulmán, un bosniaco, y que a pesar de estar sentenciado a muerte, se sentía libre y sin temor. Los soldados serbios del JN habían asesinado a su mujer e hijas. Habían hecho lo mismo en todas las casas. Cogieron a los hombres, les retiraron toda su documentación, y los llevaron a este campo de concentración improvisado para matarlos. Los soldados tan solo esperaban recibir la orden. Estando allí, un día mientras se esperaba recibir esa macabra orden, apareció este hombre, el más anciano de todos con una estera, a la hora del rezo. Aquel anciano se puso en la explanada a orar junto al único árbol que había allí, y sus compañeros más jóvenes se arremolinaron en torno a él para ver qué hacía. El anciano pronunciaba unas palabras, elevaba sus dedos al cielo, y su cuerpo se inclinaba con cada rezo. A algunos de esos jóvenes se les había olvidado cómo se rezaba, y por unos instantes, quedaron bajo el hechizo de ese viejo haciendo oración en medio de sus captores, mientras esperaba la muerte. Aquellos hombres prisioneros comenzaron a imitarlo repitiendo sus palabras e inclinándose como él. Se sintieron, como digo, libres del miedo al acompañarlo en su oración. Pero cuando las autoridades del campo de concentración los vieron, disolvieron aquel grupo de hombres rezando, y al viejo le prohibieron volver a rezar rompiéndole su estera. Al día siguiente, allí estaba de nuevo el anciano, junto al árbol y sin su estera. Miró al suelo y vio que había crecido un poco de hierba. Sería suficiente para ser una estera excelente. Se descalzó y se arrodilló con solemnidad sobre la hierba para comenzar sus oraciones. Los jóvenes al verlo, se volvieron a reunir junto a él para el rezo. Pero los soldados, al ver aquello, volvieron a disolver la reunión a palos esta vez. Al anciano, sin embargo, se lo llevaron de allí sin contemplaciones, y le cortaron los dedos. Al siguiente día de aquello, hizo mucho viento. Y los jóvenes vieron llegar al anciano, con sus dedos sanguinolentos, y se dirigió junto al árbol. Se arrodilló sobre la hierba, comenzó su oración, con una voz tan clara y hermosa que parecía una canción. Pero esta vez, debido al viento, eran las ramas del árbol las que se extendían hacia el cielo en vez de sus dedos. Esta vez, los jóvenes no se atrevieron a acercarse al anciano, pero admirados, comenzaron a aplaudirle entusiasmados con una rabia contenida. Sentían sus corazones purificados por la hermosa voz del anciano que rezaba también por ellos. Se sintieron invencibles a pesar de estar sin libertad. Inmediatamente, los soldados volvieron a llevárselo a rastras, y le cortaron la lengua. Pensaban que así ya no podría rezar. Pero al día siguiente de aquella feroz tortura, el anciano mutilado volvió a cruzar la explanada con paso vacilante. Sobre el campo de concentración cayó en ese momento, un espeso silencio, algo indefinible e inmortal para todos aquellos que lo presenciaron. Y para asombro de todos, se colocó junto al árbol. No se pudo arrodillar, pero sus pies tocaban la suave estera de la hierba. No podía subir sus dedos hacia el cielo, pero las ramas lo hacían por él, mecidas por el viento. No podía hablar, pero en esto, unas águilas chillaban mientras revoloteaban en círculos a través del cielo ventoso, por encima del árbol. Pero él, estaba allí, de pie, balanceándose e inclinándose a los sones de una música que solo él podía oír. Esta era su oración, y al instante, los jóvenes que lo miraban sorprendidos, estaban alzando sus manos e inclinándose como el anciano de figura destrozada. Y los soldados al ver aquello no salían de su estupor. Volvieron a dar la orden a los soldados del campo de concentración. Fueron a por él, lo arrastraron y lo fusilaron. Después obligaron a aquellos jóvenes prisioneros a enterrar su cadáver.
Un ambiente de muerte y sin ninguna esperanza se palpaba en todo aquel lugar la siguiente mañana. Pero cuando los prisioneros salieron a la explanada, a la hora del rezo, el anciano no estaba, ni tampoco su oración. O quizás sí estaba. ¿Cómo puede ser esto?, le interrumpí a mi amigo mientras tomaba mi último sorbo del café. Y mi amigo me lo explicó. Mira, no lo sé muy bien, pero aquel hombre me contó que quizás todavía deseaban verlo, rezando valientemente dándoles esperanza debajo del árbol. Y la verdad es que él ya no estaba. Pero sí estaba ese árbol, y ellos lo miraron como esperando volver a ver junto a él al anciano que rezaba a Dios. Pero he aquí, que vieron todo el suelo del árbol recubierto de aquella fina hierba, las ramas mecidas por el fuerte viento, moviéndose hacia el cielo. La fuerte voz de las águilas, sobrevolando el cielo sobre el árbol. Pero lo más impresionante fue aquel grueso tronco, inclinado y balanceándose con cada ráfaga de aquel fuerte viento. Y es que ese árbol era la viva imagen del anciano de hace unos días. Así que finalmente, la oración de aquel anciano musulmán, sí estuvo presente en aquella explanada aunque él ya no estaba. Si el anciano ya no rezaba porque estaba muerto no importaba, porque esa naturaleza ya rezaba a Dios por él. Los soldados no podían acallar la oración del árbol, de las águilas, de la hierba. Así como tampoco pudieron acallar la oración que había vuelto a prender en el corazón de aquellos bosniacos, que olvidaron cómo se rezaba. Mi amigo y yo terminamos aquel café, pero antes me contó que finalmente todos aquellos hombres murieron allí. Todos menos uno. Fue el bosniaco que me contó esta historia durante mi patrulla. Fue el único que escapó. Me invitó a su casa y vi cómo enseñaba a rezar a los más pequeños del pueblo. Rezaba no solo con palabras, sino con todo el cuerpo y con toda el alma. Aquella casa, aquel pueblo, seguía siendo pobre. Pero allí había ahora paz. Le di las gracias a mi amigo por aquella historia, y él a mí por ese café. Nos despedimos y cada uno volvió con su vida. Él a sus batallitas, y yo a poner esta historia por escrito, con la esperanza de haber superado el reto de mi hija. Y por último un consejo. Si cuando recéis no os salen las palabras de la boca, no importa, el resto del cuerpo también puede rezar para ayudar a la boca. El corazón entonces se da cuenta y hace que brote una oración sincera. Hasta el próximo relato, jóvenes guardianes.